Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Desde hace ya cierto tiempo varios de vosotros, varios de mis suscriptores, me estáis pidiendo que reseñe una película de Martin Scorsese. Una película de Martin Scorsese que es completamente atípica a todo lo que este director nos tiene acostumbrados. En ese vídeo que yo hice en el apartado de grandes directores dedicado a Martin Scorsese, dedicado a reseñar todo lo que era la filmografía y el estilo de Martin Scorsese, expuse que Martin Scorsese era el gran director de lo que era el cine, vamos a decirlo, no el cine adulto, sino el cine negro, el cine con cierto toque a lo gángsters, al sentido de la mafia, a todo lo que son los crímenes dentro de lo que es su filmografía. Ahí están títulos como Toro Salvaje, como Taxi Driver, títulos donde realmente desde un primer punto se denunciaba ciertos comportamientos de la sociedad, sobre todo en Taxi Driver. Pero ahí están películas como Uno de los Nuestros, como Infiltrados, como Casino, como El Irlandés, películas abiertamente con mafiosos, con personajes que realmente son unos criminales. Y dentro de la filmografía de Martin Scorsese también hemos disfrutado de otra serie de títulos que no tienen nada que ver con esta temática, como es mi película favorita, La Edad de la Inocencia, una película abiertamente costumbrista, una película de época, una película que es eminentemente romántica. Y la película que vamos a comentar esta noche es una de las películas de mayor riqueza dentro de la filmografía de Martin Scorsese. Y supone también un punto y aparte dentro de su filmografía, ya que como hizo con títulos como por ejemplo como Kundun o como La Edad de la Inocencia, se separa Scorsese por completo de lo que es su temática clásica para irse dentro de lo que es un cine, digamos, más de toque familiar, no voy a decir de toque convencional, pero dentro de una dirección muchísimo menos visceral de la que dedica a otros títulos como Casino o como Uno de los Nuestros o como Toro Salvaje o Taxi Driver. Es decir, la película que vamos a comentar esta noche es como un rara avis dentro de lo que es su filmografía, rara avis como fueron El Rey de la Comedia, Joque Noche, La Edad de la Inocencia o Kundun. Y además Martin Scorsese dentro de su filmografía siempre buscaba realizar también una película como de corte infantil, pero de ciertos trazos al estilo de una fábula. Y la verdad es que él, como gran cineasta, pero también como gran lector, acordaos, por ejemplo, cuando rodó La Edad de la Inocencia, que contó con el beneplácito de un compañero suyo que adaptó el guión de esa novela, que fue Jay Cox, empezó a leer una novela también en lo que se refiere a una temática totalmente distinta a lo que eran sus películas, que fue La invención de Hugo Cabret. Una novela, además, escrita por Brian Selnick, que el propio autor le expuso, que el propio autor le recomendó, y que Martin Scorsese, enseguida de leer la novela, se dio cuenta de que aquello tenía un gran potencial para poder rodar una película. Y además exponer de esta manera, pues una película más de toque, más de tipo familiar como él quería hace relativamente poquitos años. La película que vamos a comentar esta noche, y que se puede decir que no es que sea sí, es una rara avis dentro de la filmografía de Scorsese, pero que nos da a entender la gran riqueza que tiene este gran director, es un film que para mí es desde ya mismo, prácticamente desde que la vi, una de las mejores en la filmografía del director. Y esa película es nada más y nada menos que, a ver si estamos aquí, La invención de Hugo del año 2011. Con un elenco protagonista maravilloso y con un nivel interpretativo de una categoría sin igual. Protagonistas Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz, pero sobre todo Ben Kingsley en uno de los papeles de su vida, Sacha Baron Cohen y un elenco de secundarios de lujo, Emily Mortimer, Richard Griffiths, Christopher Lee. Realmente La invención de Hugo es la película que yo creo que Martin Scorsese necesitaba para quitarse un poco ese San Benito del director que siempre está haciendo historias truculentas, historias con personajes perturbados, mafiosos, criminales. Realmente era la película que yo creo que era una necesidad dentro de la filmografía de Martin Scorsese, y que además este nuevo estilo que adopta Scorsese en esta película se puede decir que lo pasa con nota. Una vez vista La invención de Hugo, al igual que a mí me pasó con La Edad de la Inocencia, cuesta decir que esta película o La Edad de la Inocencia están dirigidas por Martin Scorsese, ya que la sensibilidad, las emociones de los personajes y la extraordinaria dirección de actores que ha tenido este magnífico director vuelven a estar
digamos ahí, como gran protagonista de todo lo que es el relato que se nos cuenta. Si en la edad de la infancia teníamos a Winona Ryder, a Michelle Pfeiffer y a un Daniel Day-Lewis absolutamente superlativos, aquí tenemos también un nivel interpretativo estupendo. Sobre todo en el personaje de Ben Kingsley, que yo creo que hace una de las interpretaciones de su carrera. La verdad es que la invención de Hugo, desde un punto de vista temático, que no argumental, ahora desentrañaremos un poquito, desmenuzaremos la película. La invención de Hugo es un retrato sobre la soledad del protagonista, sobre la soledad de un cineasta completamente olvidado, sobre la soledad incluso de un inspector de una estación que debido a su pasado es incapaz de relacionarse con los demás y que también paga sus frustraciones con los niños. Sobre la soledad de una serie de personajes que poco a poco se van relacionando, porque se puede decir que el espíritu de la soledad en esta película lo baña absolutamente todo. Ya no solo la soledad del protagonista, sino también la soledad de todos y cada uno de los personajes que tiene esta película, pero que al final, como un magnífico happy end, esa soledad se irá diluyendo. Todo como motor narrativo de lo que es el argumento de la película al protagonista de la misma, un chico llamado Hugo Cabret, que vive solo, completamente, en una estación, pero que tiene, digamos, la singular particularidad de poner, digamos, en funcionamiento o seguir con el funcionamiento y mantenimiento de todos los relojes que hay en lo que es esa estación de tren. ¿Por qué? ¿O cómo es que ese chico ha llegado a ser como la persona, digamos, que mantenga funcionando los relojes y todo eso? Detrás del personaje de Hugo Cabret realmente hay un drama absolutamente terrible. La pérdida de unos padres, la llegada de la soledad debido a que es huérfano. Pero es un personaje además con un gran sentido de la responsabilidad. El personaje de Hugo, interpretado estupendamente por Asa Butterfield en esta película, se puede decir que él es el responsable del funcionamiento de todos los trenes, en lo que se refiere a horarios dentro de la estación. Y Martin Scorsese se encarga de que ese protagonismo sea absoluto, porque sin él no funcionarían realmente lo que son los trenes prácticamente en la estación. Todos los trenes, como todos sabemos, se van guiando por sus horarios, y sus horarios están guiados por todos los relojes que había en la estación. Es una historia que está desarrollada en 1931. Y él tiene una responsabilidad que se puede decir que en la película su padre, dentro de lo que es el argumento, le inculcó, le dio digamos, un saber estar, una educación, y en todo momento él parece que no corresponde, digamos, como una clase completamente baja, olvidada, sino que él tiene una responsabilidad, pero que también lleva la soledad como realmente puede. Dentro de lo que es el argumento propiamente dicho, nos encontramos, ya os digo, con la historia de un niño que vive solo en una estación, y que se conoce absolutamente todos los recovecos de esa estación, y que todos los días es el encargado de poner en marcha, o mejor dicho, poner o ajustar los relojes de la estación a través de una serie de recovecos, de pasillos, digamos, ocultos que hay dentro de la estación, para moverse a través de todos ellos, y que todo eso le hace prácticamente como seguir viviendo. Él tiene una ilusión en su vida, y es que él tiene una especie de autómata perteneciente a su padre, que necesita diversas piezas. Y esas piezas, digamos que muy a la picaresca, se encarga de robar a un ancianito que tiene una pequeña juguetería dentro de lo que es la tienda. Pero que desde un primer momento nosotros no somos conscientes de la importancia de ese ancianito dentro de la película, ya que ese anciano es nada más y nada menos que uno de los personajes más importantes de la historia del cine, el cineasta francés Georges Méliès. Y es que realmente la invención de Hugo es una película que homenajea el cine. Martin Scorsese, si en El Aviador ya nos había dado como un grandísimo homenaje al cine clásico de los años 30, de los años 40, con la aparición de personajes, además de Howard Hughes, de Katharine Hepburn, de Ava Gardner, de Rolf Flynn, se puede decir que la invención de Hugo, se puede decir sin temor a equivocarse, que es un homenaje a los principios del cine. Es un homenaje a los orígenes del cine. Y Martin Scorsese se recrea en ello de una manera absolutamente primorosa. ¿Por qué? Porque Martin Scorsese da rienda a su cinefilia. Es más, la película se va transformando dentro de su argumento
en lo que es la historia del niño que vive en soledad dentro de la estación, se va transformando paulatinamente a lo largo que se va narrando en la historia de George Méliès, en la historia del personaje de Ben Kingsley. Entonces el protagonismo de Asa Butterfield se va transformando en el protagonismo del personaje de Ben Kingsley, interpretando a George Méliès. Puedo decir, y esto ya es un apunto personal, que a mí la invención de Hugo, junto con El crepúsculo de los dioses, Sunset Boulevard, de Billy Wilder, que mencioné hace muy poquito aquí en el especial de directores dedicado a Billy Wilder, y junto con Ed Wood, de Tim Burton, la mejor película de cine dentro del cine que se ha hecho en la historia. También habría que añadir una cuarta, Cautivos del mal, de Vincent Minnelli. Pero es que Martin Scorsese no está, digamos, criticando al cine, como hizo Vincent Minnelli en Cautivos del mal. No está, digamos, exponiendo la vida de un director como si hizo Tim Burton en Ed Wood. Y tampoco está criticando el salto del mudo al sonoro por parte de Billy Wilder con ese tono siempre ácido y corrosivo que tenía Wilder en sus películas. Lo que está haciendo es verlo todo desde un punto de vista de color de rosa. Es decir, está glorificando Martin Scorsese la etapa del cine mudo, a través de George Méliès, a través de sus producciones y a través de un modo de hacer cine absolutamente extraordinario, primoroso y además muy original. George Méliès, y esto quiero hacer un pequeño paréntesis en lo que es el vídeo, para hablaros de esta gran figura de lo que es la historia del cine y que homenajea a Martin Scorsese en esta película antes de volver con el comentario de la misma. George Méliès fue uno de los grandes cineastas franceses de todos los tiempos. Lo que ocurre es que él, al principio, digamos que sus padres se dedicaban a fabricar única exclusivamente zapatos. Os estoy hablando de finales del siglo XIX. Pero él no quiso continuar con la tradición de sus padres. Entonces lo que hizo George Méliès fue, al heredar, falleció sus padres, al heredar parte de la fortuna familiar, vendió todo lo que era las fábricas de zapatos y las tiendas de zapatos de sus padres, y lo que hizo fue empeñarlo todo en el sentido del espectáculo, en un espectáculo que él quería resaltar. Él se dedicaba al mundo del espectáculo y se convirtió en mago. Por eso George Méliès dijo del cine que era una manera de representar los sueños. Entonces George Méliès, en una de estas, digamos, incursiones en las barracas de feria que se hacían a lo largo del mundo, de Francia, realmente de Europa, a principios del siglo XX, dio con los hermanos Lumière y con el invento del cinematógrafo. Los hermanos Lumière en un principio no pensaron que el cinematógrafo iba a ser realmente pues un gran invento, sino que iba a ser algo totalmente pasajero. Pero George Méliès quedó tan sumamente, digamos, abrumado por este invento que quiso comprarle una de las cámaras a los hermanos Lumière, los cuales se negaron. Pero George Méliès se puede decir que no se rindió y continuó visitando a los hermanos Lumière, y como le gustaba mucho todo el movimiento de lo que era la maquinaria, en todo lo que hizo, lo que se fabricó para sí mismo fue como una cámara cinematográfica, o lo más parecido a una cámara cinematográfica, debido a todas las sesiones a las que iba George Méliès para poder, digamos, empaparse de ese invento cinematográfico de los hermanos Lumière. Entonces, con su cámara cinematográfica empezó a rodar pequeñas secuencias, pequeñas obras de teatro, pero incluyendo los números de magia a los que él se dedicaba a hacer como mago, porque él empezó como mago, como prestidigitador, digamos, en estas ferias, en estas barracas de feria. Y entonces toda la imaginación que él tenía, toda esa imaginación que le llevó a ser mago, realizó una serie de películas, una serie de cortos que tenían digamos, un mínimo argumento. Es decir, con los hermanos Lumière, lo que era el cine realmente eran como proyecciones de lo que se habían rodado con la cámara, como por ejemplo una secuencia muy famosa en la historia del cine, que es la llegada de un tren a una estación, que está incluida en la misma película. Pero George Méliès fue un paso más allá. Incorporó efectos especiales basados además en las técnicas de mago que él empleaba. Todo ello hizo que George Méliès durante 16 años filmara un total de 500 películas, 500 y pico películas, de las cuales hoy en día en la actualidad quedan muy poquitas. La más famosa de ella, o una de las más famosas, es Viaje a la Luna, en donde de la Luna, con un rostro, se le dispara desde la Tierra un cohete, seguramente basado en el relato de Julio Verne, Viaje a la Luna, y cómo ese cohete es estrellado en el ojo, digamos, de lo que es la Luna, que parece como un rostro realmente humano. Yo creo que esa es una imagen que todo el mundo conoce dentro de lo que es la historia del cine.
Entonces Georges Méliès rodó muchísimas películas, además con efectos especiales, con unas historias muy rimbombantes, evidentemente con un toque muy teatral, muy de la barraca de feria, que él estaba evidentemente acostumbrado a trabajar en ellas. Georges Méliès, a la llegada de la Primera Guerra Mundial, realmente todo esto lo cambió absolutamente. Y claro, después de la Primera Guerra Mundial, se puede decir que la mentalidad de la gente, de las personas, cambió absolutamente por completo. Y él empezó a caer poco a poco en la ruina. Tuvo que vender parte de los decorados que había construido y tuvo que, digamos que, renovarse a sí mismo. Con todo lo que le quedó, compró una pequeña juguetería en una estación en París, que es la estación de Montparnasse. Realmente la zona de acción de la invención de Hugo, donde están todos los personajes de la invención de Hugo, y ahí se quedó prácticamente pasados los años, y su producción fue cayendo en el olvido. La invención de Hugo, esta película, lo que Martin Scorsese nos quiere decir, es que la historia de Hugo se puede decir que es, por así decirlo, un nexo de unión para poder conocer la historia de Georges Méliès. Es decir, lo que Martin Scorsese quería hacer desde un primer momento era contar u homenajear el cine mudo a través de la figura de Georges Méliès. Pero ¿cómo iba a poder Martin Scorsese poder sacar una película dedicada solo a un cineasta del cine mudo? También contando otra historia de un personaje que atrayese a la mayoría del público a los cines y dándole un toque familiar, un toque hasta cierto punto infantil. Y entonces la novela de Brian Selznick, La invención de Hugo Cabret, le venía prácticamente al pelo para poder desarrollar lo que era el homenaje a Georges Méliès. Es decir, la historia de Hugo es la historia del redescubrimiento de Georges Méliès, y que al final de la película se le da un grandísimo homenaje a este gran cineasta. Eso es lo que es la invención de Hugo. Pero la invención de Hugo no solo es eso, son muchas cosas más. Es, como os he dicho, un retrato de la soledad de muchos personajes, de la evolución de los mismos, pero sobre todo es un gigantesco homenaje al cine en realidad. Es decir, la invención de Hugo es cine dentro del cine. La historia tiene entre el personaje de Asa Butterfield y el personaje de Ben Kingsley, el niño que interpreta, el actor que interpreta a Hugo Cabret y el actor que interpreta a Georges Méliès, Ben Kingsley, hay un nexo de unión muy importante. Uno de los elementos que funciona como un extraordinario motor narrativo, que es el autómata que quiere volver o dar vida de nuevo realmente el personaje de Hugo. Un autómata que fue comprado por su padre cuando nadie lo quería. Es decir, cuando nosotros vamos viendo la invención de Hugo, hay una serie de nexos, una serie de elementos que se van uniendo todos poco a poco para, digamos, desarrollar un entramado argumental en el que todos los personajes están relacionados los unos con los otros, y cuyo de nexo de unión, como os estoy diciendo, son elementos palpables. Una juguetería, la estación, los relojes, los engranajes, el autómata, realmente. El autómata que tiene una maquinaria que tienen también los juguetes en la juguetería de Georges Méliès. Juguetería que tuvo que ser comprada o que tuvo que realmente invertir en ella porque Georges Méliès ya no tenía realmente poder dentro de una industria cinematográfica, que había cambiado la sociedad por completo después de la Primera Guerra Mundial. Y ese niño que se había quedado huérfano, su padre, en extrañas circunstancias, o mejor dicho, en terribles circunstancias, termina falleciendo, dejando al niño completamente solitario. Tiene la película, además de todos estos niveles, otra capa más de significación que yo creo que había que añadir porque yo me acuerdo que en las críticas de su momento, de la invención de Hugo de esta película, hubo una serie de críticos que dijeron que además el homenaje al cine que hacía Martin Scorsese se extendía también a otros personajes, como por ejemplo el personaje del inspector de la estación interpretado por Sacha Baron Cohen, diciendo que este personaje, el inspector, interpretado por Sacha Baron Cohen, tenía cierto toque bufonesco al estilo de Buster Keaton o Charles Chaplin. Yo creo que aquí, con todos los respetos a los críticos que dijeron eso, digamos que patinaron bastante. Los personajes de Buster Keaton y de Charles Chaplin en la historia del cine siempre han tenido un trasfondo un tanto dramático, hasta cierto punto. Si vemos películas de Chaplin, como por ejemplo La Quimera del Oro o El Chico, o Luces de la Ciudad, efectivamente tiene un trasfondo dramático. Al igual que el personaje de Sacha Baron Cohen aquí, que era un niño
completamente huérfano, era un niño huérfano, no voy a decir completamente huérfano, valga la redundancia, demasiado redundante, era un niño huérfano y que se dedica en la estación donde él está trabajando a capturar niños huérfanos y mandarlos directamente a la policía, que los manda además a un orfanato. Es decir, que su soledad la combate totalmente, cogiendo a niños y llevándoselos a la policía para que los policías la envíen a un orfanato. Digamos que desahoga su frustración y su soledad. Eso no es, digamos, los parámetros por lo que se regiría en un personaje de Charles Chaplin o de Buster Keaton, jamás. Pero sí que me gustaría decir que el personaje de Sacha Baron Cohen en esta película tiene cierto aire a los Charles Dickens. En novelas de Dickens, como por ejemplo David Copperfield o, sin ir más lejos, Oliver Twist, siempre hay cierta tendencia a maltratar a los niños. Si vosotros habéis leído las novelas de David Copperfield o de Oliver Twist, os daréis cuenta, estas novelas de Charles Dickens, os daréis cuenta que a los niños se les maltrata directamente, se les mete en orfanatos, incluso en orfanatos sigue el maltrato. Este es un personaje que puede mantener el orden dentro de la estación. Ahora hablaremos de todo lo que es la estación y la puesta en escena, que es realmente todo un prodigio y que alcanza la perfección Martin Scorsese en el nivel técnico. Luego hablaremos de todo ello. Pero es que este personaje lo que está haciendo es, digamos que, romper, la relación con cualquier persona, el personaje Sacha Baron Cohen, maltratando a los niños, se puede decir. Los persigue por la estación. Una cosa es mantener el orden en la estación y otra es, digamos, coger a un niño que no ha hecho absolutamente nada, llamar a la policía, meterle dentro de lo que es la garita que él tiene como inspector de la estación, meterle dentro de la garita en una especie como de cárcel, además una cárcel completamente cuadriculada, muy pequeña, muy angosta, muy lúgubre, muy estrecha, como darnos a entender que es un hombre que disfruta maltratando a los niños. ¿Por qué? Porque él fue maltratado y su frustración la paga precisamente con los niños de ahora. Eso no es un personaje ni chaplinesco, ni a lo Buster Keaton, ni a lo Harold Lloyd, ni a ninguno de todos ellos. Por lo tanto, un tirón de orejas para los críticos. Todo lo contrario, es un personaje que realmente no tiene sentido del humor. Es un personaje muy dickensiano, porque está maltratando a los niños. Que en este caso tiene un trasfondo y un fondo, digamos, malhumorado, pero que si vamos profundizando un poquito más, realmente no es tan malo. Pero evidentemente no tiene ni muchísimo menos trazas humorísticas como muchos críticos dijeron en su momento. Yo creo que esto es importante recalcarlo porque a la hora de ver la película, o para los que ya la hayáis visto, os daréis cuenta que el personaje de Sacha Baron Cohen no es un personaje con el que el público realmente puede identificarse. El público puede identificarse con el personaje del niño, de Asa Butterfield. ¿Por qué? Porque aparte de la soledad que tiene, digamos, un componente de madurez absolutamente extraordinaria para lo que es su edad, debido a que ha tenido que ir creciendo, digamos, a marchas forzadas. Cuando su padre realmente fallece, digamos, dentro de lo que era su lugar de trabajo debido, digamos, a un incendio, se hace cargo de él su tío. Pero se puede decir que su tío es un borrachín interpretado en una muy breve secuencia por Ray Winstone y el padre del niño por Jude Law en intervenciones que se puede decir que son cameos, y el niño es obligado a crecer ampliamente. Por lo tanto, él sabe perfectamente cuáles son sus responsabilidades y sabe cómo llegar, digamos, a la finalidad, o mejor dicho, él sabe cómo llegar a través de una serie de acontecimientos a donde él quiere. O sea, él no es un niño del montón, ni muchísimo menos. Es decir, él ha tenido que crecer obligado por las circunstancias y de su vida. Otro de los personajes que a mí más me gustan de la invención de Hugo es el personaje femenino interpretado por Chloe Grace Moretz. Porque se puede decir que es, digamos, como la compañera de Asa Butterfield, pero que despierta en él, digamos, el sentido aventuresco. El personaje de Hugo en esta película es un personaje que, bueno, digamos que vive solo, tiene gran soledad, pero en las funciones que hace dentro de lo que es la estación, se puede decir que lo hace como un autómata que tiene y que él quiere reparar y que esconde un pequeño secreto. Ese autómata se puede decir que está personificado en la figura de Asa Butterfield, la figura de Hugo. Es más, el niño en una de las secuencias tiene una pesadilla en la que se transforma en un autómata. Ahí Martin Scorsese lo que nos está diciendo es que la vida de Hugo
va pasando poco a poco, paulatinamente, y se transforma él también en un autómata, porque todos los días hace lo mismo. Se despierta, sale a la estación, roba para poder desayunar, y luego, digamos que se dedica a ajustar, o digamos a reparar hasta cierto punto, o a mantener la maquinaria de los relojes de la estación. El trabajo realmente que hacía su tío, pero que su tío ha desaparecido en extrañas circunstancias, no se sabe, al final de la película, o casi al final se sabe lo que ha sido de él, pero que realmente la responsabilidad la lleva ese niño. Ese niño, a través, digamos, de lo que ha pasado en su vida, ha ido madurando. Es un niño reservado, pero es un niño que sabe lo que quiere y cómo llegar a todo ello. Y es un niño que se reserva lo mejor para el final de la película. En el caso de Ben Kingsley, interpretando a Georges Méliès, aquí lo que tenemos realmente es el mito del hombre evidentemente acabado, del hombre cuyos sueños han estado completamente rotos, de un hombre que ya no tiene absolutamente nada que hacer en la vida y que incluso puede disfrutar, por así decirlo, hasta cierto punto evidentemente, haciendo sufrir a un niño. Pero él se olvida de que ese niño tiene ilusiones, de que cuando se es joven se tienen sueños. Pero el personaje de Ben Kingsley, el personaje de Georges Méliès, evidentemente no quiere destruir los sueños absolutamente de nadie, aunque los sueños suyos sí que fueron destruidos. Se puede decir que el personaje de Ben Kingsley y el personaje de Asa Butterfield se complementan de un modo extraordinario. Es decir, se puede decir que en la película no existirían el uno sin el otro, y que el uno sin el otro no llegarían a los objetivos que tienen perfilados, y al final de la película ellos dos terminan juntos como adoptando Georges Méliès a ese niño. Es decir, la película también tiene, o se desarrolla argumentalmente, por un cúmulo de grandes coincidencias. De grandes coincidencias de que ese niño haya tenido un autómata comprado por su padre muchos años atrás, que había, además, sido construido por Georges Méliès, que es el personaje que hay en la juguetería de lo que es la estación. Es decir, digamos que en ese sentido, en el argumento de la película, hay un cúmulo de coincidencias que dice, bueno, qué casualidad, ¿no? Pero bueno, como por parte de Martin Scorsese estamos dentro de una fábula, eso yo tampoco le voy a dar una gran cantidad de importancia, ni un punto negativo, porque es la historia de unos personajes que viven en un microcosmos, en un único ámbito que se puede reducir a esa estación parisina. Dentro de lo que se refiere ya no solo a lo que es la dirección de Martin Scorsese, que es completamente innovadora, que hemos mencionado al principio del vídeo, se puede decir también que utiliza un elenco de personajes, un elenco de actores que no habían trabajado anteriormente con él, como son los niños Asa Butterfield y Chloe Grace Moretz, hoy ya de 20 y tantos años, pero que cuando se rodó la película pues apenas eran unos sencillos adolescentes. Pero es que luego también Martin Scorsese se rodea de lo mejor de los actores británicos secundarios del momento, como fueron Christopher Lee en la única interpretación que hizo para Martin Scorsese, pero también a otros actores ingleses, mejor dicho, británicos, prácticamente de siempre. Richard Griffiths es uno de los personajes que está además en la estación. Ahora hablaremos del microcosmos de la estación porque es una lectura de la película absolutamente deliciosa y que le reservo un capítulo especial aquí en el vídeo. También el personaje de Emily Mortimer, también el personaje de Francis de la Tour, personajes que yo creo que están un tanto desdibujados, pero que yo creo que no es un punto negativo de la película, sino que sirven como complemento o como telón de fondo realmente a los personajes principales. Es decir, no tienen personajes, mejor dicho, no tienen papeles muy relevantes, pero que sirven para retratar el París de la época. Es decir, tanto Emily Mortimer como Richard Griffiths, como Francis de la Tour, como Christopher Lee, están ahí para representar lo que es el París de 1930. La invención de Hugo también es una película que se puede establecer, o que tiene otra capa de lectura, en lo que se refiere a la representación de un determinado momento en la vida francesa. Es decir, lo que nosotros vemos en esa estación realmente son costumbres que podemos ver a lo mejor en cualquier otro país, pero digamos un poco a la francesa. En ese sentido yo creo que Martin Scorsese lo que hace es recuperar el sentido de película costumbrista que ya nos forjó en la edad de la inocencia. Pero digamos que a un nivel, digamos, no voy a decir más bajo, sino un nivel de diferente significado.
No vemos las costumbres en lo que se refiere a, yo qué sé, actos amorosos o en lo que se refiere a los celos o al matrimonio como nos brindó en la Edad de la Inocencia, sino que nos muestra costumbres más normales, más mundanas, más de andar por casa. El personaje, por ejemplo, de Emily Mortimer es una florista. Es decir, una chica que está vendiendo, que tiene una floristería, que está vendiendo flores y que además le gusta, disfruta con ello. Al principio de la película, digamos que Martin Scorsese nos hace un retrato de todos estos personajes que son los que presentan la película y el ambiente de la película. Es decir, los personajes secundarios hacen la película y preparan el terreno para los personajes protagonistas. Lo primero que vemos en la película son todos estos personajes secundarios. Vemos a Christopher Lee también, porque es, digamos, el propietario de una librería, de una biblioteca. Y entran allí los niños a coger libros para leerlos. También el personaje de Richard Griffiths, que está, bueno, un poco medio interesado sentimentalmente por el personaje de Francis de la Tour. Y además que tiene un nexo de unión muy curioso, que son dos perritos. Y además es que en este punto me gustaría detenerme porque Martin Scorsese ya no solo se nos antoja como el más fascinante y mejor director de actores que hay en la actualidad, sino que también es un extraordinario director de animales. Atención a los primeros planos del Doberman de Sacha Baron Cohen, del inspector de lo que es la estación, pero también, no sé si es un perro salchicha o es un tecker, creo que es un tecker, el que lleva a Francis de la Tour y el que luego el personaje de Richard Griffiths le lleva a una hembra para que los dos tecker, pues digamos que tengan jugar el uno con el otro. Y Richard Griffiths, su personaje, puede acercarse al personaje de Francis de la Tour y por lo tanto poder, vamos a decirlo, filtrear con ella. Es decir, todos los personajes que están allí dentro de lo que es la estación forman un microcosmos, forman esa sociedad francesa de principios del siglo XX que Martin Scorsese ha querido retratar. Y además, al igual que en la Edad de la Inocencia, Martin Scorsese se reserva un pequeño cameo. Si en la Edad de la Inocencia, cuando Newland y May Wayland están de viaje de novios y se hacen una fotografía, el fotógrafo es Martin Scorsese. Pues aquí cuando Ben Kingsley, el personaje George Méliès, y su mujer Helen McClory, la actriz, están como inaugurando una casa que va a servir como de decorado para sus producciones en la parte de la película donde se está desarrollando lo que es la historia de George Méliès, Martin Scorsese también tiene otro cameo, también como fotógrafo. Es decir, yo creo que este cameo de Martin Scorsese lo que hace es unir las dos películas que son claramente de época, la Edad de la Inocencia y la Invención de Hugo. Evidentemente, una costumbres norteamericanas, otra costumbres europeas, pero digamos que Martin Scorsese quiere dar a entender, digamos, que está realizando una película de costumbres, una película de época, y que siempre las películas de época o lo costumbrista siempre han tenido de fondo dentro de lo que es la escenografía, lo que son las fotografías, los cuadros. Acordaos de todos los cuadros que tenía uno de los personajes de la Edad de la Inocencia, y que aquí pues prácticamente también como fotógrafo da a entender todo ello. Es decir, Martin Scorsese se reserva, digamos, una plaza, como lo hicieron Alfred Hitchcock o más recientemente Peter Jackson, para mostrarse en su propia película, pero claro, con muchos años evidentemente de distancia. Dentro de lo que es, ya os digo, la historia de la Invención de Hugo, se puede decir que también la película, en base a lo que es la novela, lo que hace es una representación de lo que es esa Francia de 1930, esa Francia del periodo prácticamente de entreguerras, una Francia, digamos, un tanto idílica, pero también con algunos puntos oscuros, como el personaje de Sacha Baron Cohen, que disfruta maltratando, prácticamente se puede decir así, que a los niños, pero no todo en las fábulas, digamos, todo tiene que ser ideal, bonito o tiene que terminar bien, porque realmente Martin Scorsese es consciente de que está filmando una fábula y que aprovecha la fábula, aprovecha ese trampolín para homenajear al cine. Dentro de lo que es la parte técnica, Martin Scorsese ha contado aquí nuevamente con un equipo de producción absolutamente maravilloso. Y es que eso se ve en todos y cada uno de los fotogramas, de los planos, de la dirección artística y de la escenografía que tiene la película. Y que yo creo que merece un punto y aparte, antes de hablar de lo que es en sí el protagonismo de la gran estación. En la dirección artística tiene a Dante Ferretti, que ya le acompañó
en la dirección artística, en el diseño de producción de La Edad de la Inocencia y de Casino. Es decir, estamos ante, por así decirlo, uno de los mejores diseñadores artísticos de lo que son los últimos tiempos del cine. Todo lo que son los edificios, todo lo que es la recreación del interior de esa estación de Montparnasse, donde tienen la mayor parte la acción de lo que es la película, está recreado con una meticulosidad absolutamente increíble. No hay rincón de un decorado, no hay columna, no hay una vía de tren, no hay, digamos, un local que no esté cuidadísimo al detalle. Entrar en esa biblioteca cargada de libros, con ese Christopher Lee, que está en una especie como de atril, leyendo un libro con sus gafas, es como meterte de lleno en una máquina del tiempo y irte prácticamente a siglos atrás. Es decir, Christopher Lee en esta película hace de ese librero o bibliotecario que disfruta con sus libros y que él sabe, además, y fijaos qué fino, cómo hila fino Martin Scorsese en esta película, que Christopher Lee, el personaje de Christopher Lee, sabe que ya es mayor y que le quedan pocos años de vida. Y lo que hace, según el personaje de Chloe Grace Moretz, es decirle a Hugo, a Asa Butterfield, dice a todas las personas que va encontrando, a lo que son sus amigos de confianza, les va regalando un libro. ¿Por qué un librero en contra de su negocio va regalando un libro? Porque seguramente él ya es mayor, pero quiere que esas aventuras permanezcan y que esos libros también permanezcan en aquellas personas que los puedan leer y que los puedan glorificar, por así decirlo. Como dice el personaje de la niña, interpretado por Chloe Grace Moretz, meterte en este sitio es como meterte en el Nautilus, haciendo alusión a 20.000 leguas de viaje submarino, o meterte en el bosque de Sherwood, de Robin Hood. Es decir, en cada uno de los locales que tiene esa gigantesca estación, con ese diseño de producción exquisito, Martin Scorsese define un mundo en cada uno de ellos. Los niños disfrutan ampliamente cuando se meten dentro de lo que es la biblioteca. El personaje de la niña, desde un principio, digamos que duda de Hugo, diciéndole, bueno, ¿has leído libros? Como diciendo, ¿no te gusta? Pero cuando dice, es que yo leía libros con mi padre, como para intentarnos evadirnos de lo que había sido la muerte de mi madre. Es decir, utilizaban los libros, sus aventuras, sus sueños, para evadirse de lo que había sido la realidad. Es decir, Martin Scorsese en esta película hila muy fino a la hora de definir trazos de los personajes, tanto trágicos como, digamos, un poco menos trágicos. También hay otro mundo en lo que se refiere a la floristería de Emily Mortimer, un mundo de amor, porque Emily Mortimer, su personaje, simboliza lo que necesita el personaje de Sacha Baron Cohen, ese inspector de la estación completamente y moralmente destruido, en lo que se refiere a su felicidad y a su soledad. Se fija constantemente en ella, es decir, ella se puede decir que será la válvula de escape para él, encontrará el amor. Por lo tanto, Martin Scorsese lo que hace es contarnos historias dentro de la misma historia. Es decir, Martin Scorsese no solo homenajea el cine de Georges Méliès, sino lo que hace es contarnos diferentes historias dentro de lo que es, digamos, ese microcosmos que representa lo que es la estación. Esa estación exquisitamente diseñada por Dante Ferretti. Otro de los aspectos técnicos maravillosos que hay que resaltar es la fotografía de Robert Richardson. Robert Richardson ya participó, a mí me hubiera gustado que hubiera sido Michael Ballhaus, el director de fotografía de La Edad de la Inocencia, pero fue Michael Ballhaus, que es un director de fotografía que utiliza colores mucho más saturados y sobre todo con una escenografía mucho más recargada. Robert Richardson fue el director de fotografía de Casino. O sea, si habéis visto Casino, con los colores también tan vivos que tienen los coches, el interior del casino, la profundidad en lo que se refiere a los propios casinos, a lo que son las salas de las máquinas tragaperras, os haréis más o menos una idea. Aquí también Robert Richardson filma la profundidad, digamos, del decorado, de la escenografía, para darnos a entender de que esa estación donde se desarrolla la acción tiene muchísima gente constantemente y que representa el ir y venir de las vidas de miles y miles de parisinos. Y es que además todo lo que es el movimiento de las muchedumbres, todo ello está estupendamente bien filmado, pero de una manera en el que no dejamos de tener ojo y de darnos cuenta de la acción de los protagonistas. Es decir, la estación es un lugar en plena ebullición siempre.
pero siempre los personajes principales, los secundarios, serán los que tengan protagonismo y además no les quitemos ojo en toda esa amalgama de gente que hay constantemente y que va pasando. Otro de los elementos que a mí me entusiasma de la invención de Hugo es la banda sonora de Howard Shore. Y además la banda sonora que está exquisitamente utilizada. No es una banda sonora muy contundente, como en otras películas, ni con una presencia completamente omnipresente, como puedan ser en Casino, sino que es una banda sonora también muy sutil, muy elegante, con toque afrancesado dentro de la partitura. O sea, no hay más que ver, por ejemplo, los acordes de los temas de esta misma partitura, cuando Martin Scorsese con su cámara va pasando con un traveling por todos estos microescenarios que os estoy diciendo. La biblioteca, la juguetería, la floristería, la cafetería, las vías del tren, todos los pasillos y los recovecos para que Hugo vaya ajustando todos los relojes. Es que todo está filmado de una manera absolutamente primorosa. Luego es una película que también tira muchísimo de lo que son los efectos especiales. Mucho de pantalla azul, de pantalla verde, pero eso sí, Martin Scorsese no abusa para ello absolutamente nada. Martin Scorsese no es un director de efectos especiales, es un director de actores, es un director de historia y es un director de montaje. El montaje de la invención de Hugo es que merece otro capítulo aparte. Lo que más destaca la invención de Hugo en lo que se refiere al desarrollo de la historia y a su ritmo y a su pulso narrativo es que Martin Scorsese sabe cómo y cuándo cortar. Es decir, esta secuencia corta aquí para que no se desarrolle más. Es decir, Martin Scorsese no dilata las secuencias para que el espectador vaya viendo a ver qué ocurre una secuencia tras otra o en la misma secuencia, sino que Martin Scorsese es siempre, como diría yo, un hacedor. Esto ya lo dije en la sección de grandes directores cuando dediqué el capítulo a Martin Scorsese. Martin Scorsese es un hacedor totalmente de historias, pero en cada secuencia te va contando como una micropelícula. Es decir, los personajes entran y salen de un sitio. Sobre todo, se puede decir que la invención de Hugo es, desde el punto de vista de montaje y del punto de vista de escenografía, una película de interiores. Las secuencias comienzan prácticamente siempre en interiores y también terminan en interiores, aunque también lo que son los nexos de unión entre todos esos interiores son las calles, algunas calles de París. Pero se puede decir que el espectador y los protagonistas parecen que tienen como miedo a salir a la calle. Es más, cuando en una de las secuencias Hugo va a salir detrás de Georges Méliès, que le ha robado entre comillas, una pequeña agenda que pertenecía a su padre, Hugo al principio se para como diciendo: es que tengo que salir de lo que es mi hogar, mi microcosmos, ¿seré capaz de volver? Pero claro, recuperar esa agenda que era de su padre era totalmente primordial para su objetivo, para intentar dar vida a ese autómata. La película también tiene, en muchos sentidos, como un pequeño enigma que nos lo muestra Martin Scorsese y que nos invita al espectador a resolverlo. El autómata tiene un corazoncito, que es como la cerradura de una llave, en su espalda, y que tiene que conseguir, el personaje de Hugo, Asa Butterfield, tiene que conseguir una llave en forma, digamos, de corazón, para que el autómata empiece realmente a trabajar, a formar parte de lo que es su vida, porque Hugo cree que ese autómata es capaz de darle un mensaje respecto de su padre, ya fallecido. Y ese mensaje no puede ser otro que, efectivamente, que el dueño del autómata fue Georges Méliès. Y además hay una escena que para mí es preciosa y no puedo dejar de comentarla, que es cuando el autómata dibuja lo que es el rostro de la luna con el cohete en un ojo, que realmente es la carta de presentación de la película Viaje a la Luna, y los dos niños se van a una biblioteca, a la sección de historia del cine. O sea, eso me recuerda mucho a mí, que, hombre, no es que vaya a una biblioteca, pero sí que voy muchas veces a grandes superficies y todo eso, y cuando veo un libro me voy casi siempre a la sección de libros de historia del cine a ver qué nuevo hay, el comentario de una película, algún ensayo determinado, algún autor que ha sacado, y que empezamos ahí a revolver los libros, a empezar a verlos. O sea, me veo yo identificado ahí como diciendo, venga, vamos a ver qué nuevo libro hay. Pero claro, todo este mundo es algo completamente nuevo para el personaje de Hugo. Algo completamente nuevo.
y entonces va descubriendo la vida de Georges Méliès. Incluso el personaje de su amiguita, del personaje de Chloe Grace Moretz, también se da cuenta que su padre adoptivo, interpretado por Ben Kingsley y Helen McClory, sus padres adoptivos fueron grandes artistas en el pasado. Y claro, para los niños esto, que son niños que en la película están enfocados desde un punto de vista de querer vivir grandes aventuras, es como una explosión para ellos. Y empiezan a deducir muchísimas cosas y preparan una gran sorpresa para la pareja de Georges Méliès, para la pareja formada por Georges Méliès y por su mujer. Dentro de lo que es el homenaje de cine dentro del cine, Martin Scorsese aquí es donde da rienda suelta a su cinefilia. En el homenaje que hace Martin Scorsese a Georges Méliès en esta película, hay momentos absolutamente dignos de contar en el vídeo. No voy a revelar spoilers, solo voy a comentar algunas pequeñas secuencias. En primer lugar, vemos como en una película, como Georges Méliès, el auténtico Georges Méliès, filmaba sus películas, o como eran sus películas, que eran como, pues eso, como pequeños microcosmos, como pequeñas obras de teatro, y que en el escenario los personajes se movían a una gran velocidad, era una agilidad y un dinamismo, es fantástico, pero se enfrentaban a personajes que aparecían y desaparecían, es decir, que mantenía como la esencia del teatro y de los teatrillos, del Gran Guiñol, también todo hasta cierto punto, con dragones, con carrozas, con aventuras, con hadas, con monstruos, con demonios, que muchas veces el propio Georges Méliès interpretaba. Pues Martin Scorsese da rienda suelta a su cinefilia, ya os digo, y lo que nos propone también es un ejercicio de ver cómo el propio Martin Scorsese hace una película homenajeando a Georges Méliès, porque coge a todos sus actores y lo que hace es maquillarlos, vestirlos y ponerlos directamente en un escenario, en un decorado, y hacer que Ben Kingsley haga de Martin Scorsese, de director, y ruede al estilo de Georges Méliès. Hay una secuencia de una película, de las cientos que tendría Georges Méliès, que se desarrolla en el interior del agua. Y vamos viendo pues una serie de sirenas, a Neptuno, una serie de personajes allí dentro del agua, en un hábitat muy acuático, y de repente aparecen como, ¿cómo os diré yo?, como peces, como cangrejos, como langostas. Y es que Georges Méliès estaba rodando la secuencia a través realmente de un acuario, para dar la sensación de que ahí había también otros elementos escenográficos, animales en este aspecto, peces, crustáceos, que formaban parte de la escena. Todo de una manera muy sencilla. Pero claro, era un cine de principios del siglo XX. Un cine de 1905, 1906, 1910. Georges Méliès realmente fue el primer director que creó, por así decirlo, una representación cinematográfica con argumento. Aunque un argumento evidentemente totalmente teatral y guiñolesco. Luego vendría años después David Ward Griffith, que es el que le dio a todo esto narrativa, es decir, presentación, evolución de personajes, nudo, desenlace. Es decir, el gran creador del cine, como lo conocemos hoy, ahora es David Ward Griffith. Pero el que lo empezó a dar escenografía y a contar historias fue Georges Méliès. Evidentemente muy deudor de los hermanos Lumière. Y hay secuencias en esta película, en La invención de Hugo, que homenajean directamente cómo se realizaban las películas mudas. Y aquí es donde Martin Scorsese lo disfruta ampliamente. Y además es que le da un aire de lujo que es tremendo, fantástico, y además siempre con ese toque un tanto aventuresco a lo Julio Verne. Yo incluso diría que La invención de Hugo es como que evidentemente la película está basada en una novela, pero tiene algo de, en lo que se refiere a aventuras, en lo que se refiere a los objetos mecánicos, al autómata, a los relojes, todo eso, tiene cierto aire también de Julio Verne, de retrato aventuresco en ese sentido. Aunque evidentemente ya os digo que estamos auténticamente ante una fábula, la historia de unos niños con un final feliz que descubren a un gran cineasta que estaba completamente apagado y que le dan como una segunda vida, reconociendo su trabajo. Es decir, otro de los aspectos que tienen los personajes es la incansable bondad que tiene el personaje de Asa Butterfield. Es decir, Asa Butterfield en esta película es como un personaje, como un niño caído del cielo, como un auténtico ángel.
En ese sentido yo creo que Martin Scorsese, no voy a decir que le ha dado un tono religioso a la película, no van por ahí los tiros, pero sí que Asa Butterfield, el personaje de Hugo, es como un pequeño ángel que caído o que cae del cielo, digamos, para unir a una serie de personajes o para hacerlos evolucionar como catalizador de sus vidas. Si no hubiera sido por Hugo, el personaje de Sacha Baron Cohen, ese inspector de policía absolutamente detestable, no hubiese tenido el esfuerzo cogiendo a los niños y atrapándolos, de que el personaje de la florista Emily Mortimer se hubiese quedado un poco obnubilada por él, en el sentido de que hay un plano que cuando está con Hugo, que le tiene agarrado del brazo, ella, que le ha cogido cuando está, una de las veces que está, una de las secuencias de la película, que él va por la... casi al final de la película, cuando está con el autómata, cuando se lo quiere llevar al personaje de Ben Kingsley, le ha cogido del brazo, salvándole también la vida, le ha cogido el brazo, y Emily Mortimer le está viendo a Sacha Baron Cohen, y en ese momento ese enamoramiento que siente Emily Mortimer parece que se va derrumbando. Y entonces es cuando Sacha Baron Cohen, su personaje, este inspector de la estación, se da cuenta de que eso a la chica que le gusta no le gusta esa actitud. Y por lo tanto eso es lo que hace como catalizador de evolucionar el personaje. El personaje de Ben Kingsley, de Georges Méliès, realmente, si no hubiese sido por este niño, hubiera seguido en lo que se refiere a la juguetería. Es decir, no hubiese conocido a esta amiguita suya, que es la ahijada de Georges Méliès y de su mujer, y no se hubieran dado todos estos acontecimientos. Es decir, yo os digo, no es que diga que la invención de Hugo tiene un tono religioso, ni muchísimo menos. En ningún momento se hace alusión a ningún aspecto religioso, ni a ninguna... no es una declaración de intenciones respecto a ninguna religión. Pero sí podemos decir que el personaje de Hugo actúa como un ángel y que cambia la vida de los demás para bien. Y eso sí que se puede decir, que ese personaje, que tiene una profunda soledad, pero que aguanta el tipo y que tiene una gran resistencia ante las adversidades de la vida, se puede decir que es un auténtico héroe en todo el microcosmos y en el mundo en el que él va teniendo. En ese sentido se puede decir que la invención de Hugo es realmente como un cuento de un niño que con su actividad, con su buen hacer, con sus buenas maneras, se va ganando el corazón de todos y cada uno de los personajes que hay en ese microcosmos que es la estación. En teoría, la estación donde se desarrolla la acción, según Brian Selnick, según lo que son los apuntes de la novela, que yo no he tenido el placer de leer, pero sí que viene indicado en los extras del Blu-ray, es una estación de Montparnasse, allí en París, ya os digo, en 1930. ¿Cuál es realmente, y esto es lo donde yo quería llegar, cuál es realmente el protagonismo que tiene aquí la estación? El protagonismo se lo da la escenografía, la dirección artística, de la cual ya hemos hablado anteriormente. Pero digamos que está construida, y Martin Scorsese la está filmando con una meticulosidad que yo incluso lo compararía con un director en lo que se refiere a los travelings, a los movimientos de cámara, con un resucitado Max Ophuls. Max Ophuls fue un director alemán, afincado en Francia, además, que realizó algunas de las películas en donde se puede decir que gracias a sus travelings, nos iba definiendo todo lo que era la acción de los personajes. Hay una película que ya comentaré aquí un poquito más adelante, que se llama Lola Montes. No es una película española, es una película... es europea, no es española, es francesa, es una coproducción. Es la historia de una mujer, ya os la comentaré posteriormente, que tuvo un gran esplendor, luego una época bastante oscura dentro de su vida, pero que está filmada por Max Ophuls, en donde el traveling es el auténtico protagonista, porque para Max Ophuls, todo lo que es mover la cámara e ir definiendo los ambientes, las costumbres y los personajes con esa escenografía de fondo, lo que hace Martin Scorsese es fijarse mucho en Max Ophuls. Y lo que hace es dar protagonismo a todo lo que es la escenografía y a todo lo que es la secuencia, a base siempre de movimientos de cámara. Es decir, Martin Scorsese lo que no hace es tener la escenografía como telón de fondo. Cuida mucho técnicamente su película. Martin Scorsese es un director extraordinario de actores y también de historia y de guión, pero el punto, digamos,
fuerte que tiene la película es el apartado técnico. La película también, además, yo creo que es la única que está rodada en 3 dimensiones por parte de Martin Scorsese. Vamos a decir la única porque yo creo que, si ahora no me falla la memoria, creo que sí, no ha rodado ninguna otra en 3 dimensiones. Y además se nota, sobre todo en la edición de alta definición, que hay algunos elementos en pantalla que parece que están como muy adelantados como para dar más profundidad a las 3 dimensiones. Visualmente la película es exquisita. Hay que hablar también de la colorimetría que tiene la invención de Hugo, que ya os digo que la hermana mucho, no en este caso con La Edad de la Inocencia como película costumbrista, sino con El Aviador, otra película también, podremos decir de época, pero otra película que es cine dentro del cine, que es otro homenaje al cine por parte de Martin Scorsese. Lo que son los naranjas, los azules, los verdes, todos los tonos, los rosados, los rojizos, todo eso nos recuerda totalmente al Aviador. En El Aviador lo que hizo Martin Scorsese, si me permitiese el inciso, era intentar hasta cierto punto de la película imitar lo que era la bicromia. En aquel especial del cine de color por Technicolor que os comenté y os expliqué lo que era la bicromia y la tricromia, lo que eran los 2 estilos de Technicolor que había habido en la evolución de este sistema. Pero aquí lo que hace Martin Scorsese no es basarse evidentemente en la bicromia ni en la tricromia, pero sí que le da un tono como de Technicolor a la película, saturando ciertos cromatismos, lo que es el azul turquesa, presente prácticamente toda la película, ese azul turquesa de lo que es el uniforme que lleva Sacha Baron Cohen, darle también cierto tono marrón y anaranjado, fijaos en los marrones del vestuario que llevan los 2 niños, también en el vestuario principalmente de Ben Kingsley, el vestuario también de cierto tono azulado en lo que son los decorados a la hora de Martin Scorsese homenajear a Georges Méliès. Es decir, todo, se puede decir que Martin Scorsese en esta película no ha dejado nada al azar. Todo, cada plano, cada secuencia, todo tiene un nivel de meticulosidad absolutamente fantástico. Otro apunte muy importante que no hay que dejar de resaltar, fijaos cuál es la riqueza que tiene esta película. Gran parte de los primeros 10 minutos de la película, 10-12 minutos de película, Martin Scorsese también hace homenaje al cine mudo, ya que se puede decir que los personajes apenas prácticamente hablan en los primeros 10 minutos de película. En esos primeros 10 minutos vemos con nuestros ojos todo lo que es el entramado de lo que es la estación. Y sobre todo la película empieza con un movimiento de cámara desde lo alto de París, donde vemos la Torre Eiffel, el Sagrado Corazón, lo que es la estación, y que la cámara, evidentemente todo eso hecho con efectos especiales, con la cámara vamos adentrándonos en lo que es la estación, vamos conociendo todo lo que es la escenografía, hasta llegar a un reloj. Ojo, porque la maquinaria va a tener especial relevancia en la película. Y nos fijaremos en un número, en el 4, y ese número que despega de la pared el personaje de Hugo y en donde la cámara la enfocará a Hugo precisamente. Es decir, la presentación, todo en un movimiento de cámara de lo que es el microcosmos de la estación y la presentación del personaje de Hugo y de todas las acciones que hace a lo largo de la estación para mantenerla, por así decirlo, y valga la redundancia, en mantenimiento. El apartado interpretativo de Asa Butterfield, además que Martin Scorsese hizo un casting realmente brutal para encontrar a este niño, la interpretación de Asa Butterfield, que luego veríamos en otra película, yo vi a este actor en una película al año siguiente, se llamaba El Juego de Ender, también protagonizada por Harrison Ford, Ben Kingsley y Harrison Ford, 2 grandes actores, tanto en esta película como en la otra, respectivamente. La interpretación de Asa Butterfield realmente es prodigiosa. Y además que es una interpretación que está basada mucho en la mirada. O sea, si aquí en la portada veis, ya la mirada del niño, os puedo decir que lo dice todo. No sé si Martin Scorsese le dijo a Asa Butterfield, oye, mírate unas cuantas películas mudas. Y de ahí yo creo que vas a sacar su interpretación. Hombre, evidentemente el niño habla en la película, pero es una interpretación que está basada mucho más en el que los sentimientos y las expresiones se basan en la expresión del niño. Otro apunte que hay que recalcar de manera muy importante. Martin Scorsese, o mejor dicho, esta película, era una película en donde se podía entrever que podría caer fácilmente en la lágrima fácil,
en el sentimentalismo también hasta cierto punto facilón, de calle, pero es que Martin Scorsese sabe darle el punto justo de sentimentalismo. ¿Veremos al personaje Hugo llorar? Sí. ¿Lo veremos estar alegre? Sí. Pero no en exceso. Porque el cine de Martin Scorsese no es un cine, digamos, de sentimentalismos baratos, sino de dramas y tragedias. Detrás del personaje de Hugo hay una gran tragedia, y todo eso se vislumbra, digamos, en su voz queda, en su voz baja. No es un niño que habla de una manera histriónica, es un niño que habla de una manera incluso rozando casi la depresión, yo diría. Pero es un niño que sabe lo que hace, pero que cuando está en peligro sus emociones resaltan. Por ejemplo, cuando Ben Kingsley le ha cogido del brazo, Georges Méliès les ha cogido el brazo, porque le acusa de robar, y que efectivamente está robando, piezas para reparar el autómata en la juguetería de Georges Méliès, la juguetería del personaje de Ben Kingsley, este le coge por el brazo, no le suelta, y la expresión que tiene Hugo en ese momento es la de terror, como diciendo, ¡suélteme! En ese momento pasa de una expresión tranquila a una expresión un poco exaltada. Es como si el niño, después de las tragedias que hubiese vivido, tiene en su interior como casi como una bomba o una válvula a presión que de repente salta cuando se ve en una circunstancia de peligro. Al final de la película, cuando el personaje Sacha Baron Cohen, el inspector de policía de lo que es la estación, le coge por el brazo y el autómata sale por los aires, en una expresión se le queda mirando y le dice: es que usted no lo entiende, es que me tiene que dar una oportunidad de evolucionar en mi vida, de trabajar, de hacer. Y claro, es una reacción que el personaje Sacha Baron Cohen no se lo espera del niño, y menos aún de un huérfano. Entonces, el personaje o la interpretación magistral de Asa Butterfield, yo creo que está basado, digamos, en momentos puntuales tanto trágicos como cómicos a veces. Por ejemplo, como le dice a Chloe Grace Moretz: ¿quieres vivir una aventura? Y la mete de repente en un cine, totalmente de manera clandestina. Pero es un niño que para su corta edad ya sabe cómo manejarse constantemente, es lo suficientemente inteligente, pero que su resistencia nerviosa está a prueba. Luego al final de la película le vemos más calmado, más tranquilo, pero es un personaje, su interpretación es la de un personaje que vive constantemente como en tensión, pero que esa tensión la descarga con los personajes que tiene a su alrededor y que además es de una gran constancia, de una gran perseverancia en ese sentido, persevera muchísimo, aunque el personaje de Georges Méliès le diga: oye, sal de mi vida, no quiero nada contigo, esto, pero él sigue, él continúa, porque yo os digo, es ese toque religioso que le da Martin Scorsese a la película sin aludir a la religión. Es como ese ángel de la guarda que tiene que hacer algo, o que tiene que redimirse o para conseguir sus alas, vamos a así decirlo, redimiendo a mucha gente y consiguiendo que todos ellos estén más felices de lo que realmente están y de lo que realmente viven. La constatación de lo que os estoy diciendo es, al final de la película, cuando Martin Scorsese vuelve a mover la cámara en otro traveling dentro de lo que es la residencia de Georges Méliès, donde todos los personajes, digamos, están a bien con todos. Sacha Baron Cohen y Emily Mortimer han conseguido ser pareja, dice uno, cariño, esto, lo otro. Donde Georges Méliès ha tenido su reconocimiento como personaje importante del mundo del cine y cómo él ha conseguido tener incluso una familia, una amiga que es Chloe Grace Moretz, su personaje. Es decir, en ese sentido, no es que la invención de Hugo tenga un final, ¿cómo os diría yo? No es que tenga un final excesivamente moralista, no es ese sentido. Pero ese toque de fábula, yo creo que sigue estando presente en la película desde el principio al final. Porque en una fábula se supone que todos los personajes encuentran, digamos, la felicidad, ese happy end. Eso que nos obliga a decir que una película es bonita, que tiene buenos sentimientos. Ya os digo, es una película magníficamente resuelta, mucho más compleja de lo que aparenta, que además tiene muchas capas de significación. La soledad de los personajes, la representación en esa estación y de todo lo que hay en los establecimientos de un microcosmos, que lo que representa a su vez es un retrato de la Francia o del París de principios del siglo XX. El costumbrismo
de algunos personajes incluso con un toque a lo Dickens. Es decir, Martin Scorsese se permite incluso el lujo de adaptar una novela, pero darle el carácter o el espíritu de otros autores. Eso solo los genios lo hacen. Un apartado interpretativo fundamental y además con un guión milimétrico. Una película llena de nexos de unión. El autómata, la tienda de juguetes, los engranajes de los relojes, las maquinarias, importantísima, la maquinaria de los trenes, la maquinaria de los relojes, la maquinaria de los autómatas. Abundancia de planos detalle de todos estos elementos. Hay una gran cantidad de planos detalle en esta película, engranajes, bielas, relojes, manecillas, herramientas, todo, absolutamente todo. Es decir, todo ello y evidentemente como núcleo, como gran núcleo de la película, ese gran homenaje, grandísimo homenaje, que hace Martin Scorsese al mundo del cine. Pero ya no al mundo del cine ya lo hablado, como en el Aviador, a los años 30, a los años 40. No, a una edad muy temprana del cine. Es decir, es auténtico cine dentro del cine. Es más, en algunas secuencias vemos como el making of de las películas mudas, porque vemos a unos personajes disfrazados y cómo Ben Kingsley, interpretando a Georges Méliès, cómo realmente dirigía sus películas. Es decir, es una película en la que Martin Scorsese nos muestra un making of de cómo se hacía el cine mudo, de cómo se hacían los trucos, de cómo se hacían multitud de cosas. Y evidentemente una película del anhelo de unos personajes por ser redimidos, por ser reconocidos. Atención a la expresión de Helen McClory, la actriz que hace de mujer de Georges Méliès, el personaje de Kingsley en esta película, cuando le dice, es que usted también llegó a ser una gran actriz. Y ese profesor, ese, digamos, escritor, que había hecho un libro, habría escrito un libro en homenaje a Georges Méliès, que se queda mirándola, que le llevan los niños a la casa de Méliès, y se queda mirando a la mujer de Méliès y le dice, y usted sigue conservando la gran belleza que tenía cuando era joven y protagonizaba las películas de su marido. Que es cuando los dos niños se quedan obnubilados como diciendo, ah, pero es que tú también fuiste una gran estrella de cine. Es decir, son personajes que quieren ser reconocidos, personajes que quieren ser redimidos, que buscan, digamos, un reconocimiento actual. En ese sentido se parece un poquito también al Crepúsculo de los dioses de Billy Wilder, donde Gloria Swanson pretende volver al cine para recuperar su gloria perdida. Aquí saben que la gloria perdida ya es irrecuperable, pero a diferencia de la película, de la obra maestra de Billy Wilder, aquí sí que son reconocidos por un público posterior a unos años en los que ya no les pertenece y que en los años 30 evidentemente el cine era muy distinto a lo que había sido 30 años antes. El cambio de lo que era el cine sonoro, del cine mudo al sonoro, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Industrial, había traído múltiples cambios. Y todo eso son de unos personajes que reivindican no ese cambio, sino que reivindican ser reconocidos ante el cambio, que es muy diferente. En ese sentido yo creo que la invención de Hugo, de Martin Scorsese, triunfa en todas y cada una de las facetas y de los aspectos en los que se propone. En el guión, interpretaciones, el mensaje que nos quiere dar como fábula, como historia y sobre todo como representación de ese París, yo os lo digo, un tanto idílico, pero todo hay que decirlo, estamos ante un cuento, ante una fábula. Y una fábula absolutamente extraordinaria, magníficamente filmada y con un apartado interpretativo, artístico, técnico, desde cualquier punto de vista, absolutamente extraordinaria. Martin Scorsese se rodeó de los mejores. Thelma Schoonmaker en el montaje, Robert Richardson en la fotografía, Howard Shore en la banda sonora y Dante Ferretti en el diseño de producción. Evidentemente no le podía salir otra película más que una obra maestra. Para mí, La invención de Hugo es una pequeña joyita dentro del gran cúmulo de películas de mafia de Martin Scorsese. Dentro de poco, como último apunte, y ya termino, se va a estrenar, creo que ahora en octubre, Los asesinos de la luna con Leonardo DiCaprio y con Robert De Niro, película que yo reseñaré aquí en el canal. Volveré a ir al cine a ver esta película porque esta yo creo que sí merece la pena, pero que ya aquí ya Martin Scorsese vuelve un poco más a su cine un tanto truculento. Ya os digo, al igual que Kundun, que El aviador, que La edad de la inocencia, La invención de Hugo es un rara avis dentro de lo que es el cine de Martin Scorsese. Es un cine para toda la familia, es una fábula, es una película que nos habla sobre la soledad, sobre el reconocimiento perdido. Es una fábula de lo que nos habla de unos personajes que buscan también a su pareja,
que buscan un afecto, que buscan un candor, un calor realmente, pero que ante todo es uno de los más grandes homenajes del cine que el cine ha hecho al cine. La película tuvo en su momento 11 nominaciones al Oscar, se llevó 5, me recuerdo, en el año 2011. No me acuerdo la película que ganó el Oscar en el año 2011, pero en aquella época todavía los Oscar podían respirar y todavía se premiaban películas que lo merecían. Realmente esta película, La invención de Hugo, es una pequeña joya dentro de la filmografía de Martin Scorsese. Me la habéis pedido en reiteradas ocasiones y aquí la tenéis comentada. Echadle un vistazo porque La invención de Hugo no tiene igual dentro de la filmografía de Scorsese, pero dentro de lo que es el cine contemporáneo de los últimos años. Para mí es una grandísima película, es una película de 2 horas de metraje que se ve en un suspiro y es un film realmente con una calidad técnica, argumental, exquisita de principio a fin. Hecha, filmada con delicadeza, con gusto por el detalle. Técnicamente exquisita y argumentalmente yo creo que es un auténtico primor. Y si también queréis conocer un poquito de historia del cine, en esta película lo vais a conocer. La invención de Hugo de Martin Scorsese del año 2011. Como os diría, o como os dije en el vídeo anterior, ¿qué película de Billy Wilder es mala? Os podría decir yo, ¿qué película de Martin Scorsese es mala? Realmente otra joya de este genio neoyorquino que nos ha dado infinidad de obras maestras a lo largo de su filmografía. Echad un vistazo a La invención de Hugo porque es una auténtica delicia de película. Espero que le echéis un vistazo y sobre todo que me deis un pulgar, que os suscribáis al canal y que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y que me comentéis abajo aquí, en la caja de comentarios, con lo que queráis respecto de la película. Espero que os haya gustado la reseña, espero que paséis una buena velada y hasta mañana.